enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí tenemos la gracia y la misericordia de un perdón extendido a los enemigos por orden directa del Creador. Recuerden, hermanos, nosotros antes de la salvación éramos enemigos de Dios. Y Dios nos recuerda con este mandato cómo tenemos una obligación, un mandato divino que obedecer, una responsabilidad más bien que obedecer. Así que por eso en medio de este mandato tenemos que recordar que éramos enemigos y Dios a través de Cristo y su Espíritu Santo nos extendió ese amor perdonador, el perdón que tuvimos. Por eso, con toda autoridad, el Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Él hizo con nosotros. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios y no nos detenemos a pensar en todos estos detalles, que una vez nosotros éramos sus enemigos y Él extendió su misericordia, Él extendió su gracia. Así que un creyente verdadero experimenta una nueva capacidad de perdón, hasta el 100% en el olvido total. Ese perdón que muchas veces nosotros damos a los hermanos o a las personas que nos ofenden o al mundo que nos ofende, es un perdón limitado, pero Dios habla de un perdón y un olvido total, según primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa frase implica como limpiar, como olvidar, ese olvido total que Dios también quiere que experimentemos. Y por varias razones, porque la persona que no perdona es una persona que va a llevar la carga de amargura, puede tener rabia contra otro hermano, contra otra persona que lo ofendió, contra alguien en el mundo, algún familiar, amigo, ser querido, conocido. Y la persona menos perjudicada, esa es la que estamos odiando o la que tenemos esa amargura. Y los perjudicados somos nosotros. Y por eso el Señor si quiere que nosotros tengamos esa capacidad de perdón que Él utilizó con nosotros. Por eso en Mateo 5:44 Dios habla de qué sacamos nosotros con imitar a los publicanos, a los pecadores, porque ellos hacen lo mismo con sus familias y tal. No. Dios nos lleva a un punto mayor, porque ellos lo hacen con los familiares, los amigos, los seres queridos, la gente que les cae bien y todo. Ellos se entienden bien y se aman entre ellos, se saludan entre ellos. Pero nosotros, ¿qué? Y eso es porque Dios dice al final, ahí en el 5:48, en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Por supuesto, aquí la palabra perfección en la palabra de Dios no implica una persona sin pecado. Hay alguien con el micrófono prendido, hermanos. Si son tan amables, revisan eso. Gracias, muy amable. Entonces, dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y esa perfección no implica una perfección de pureza, sin pecado, sin error, no, ahí está hablando de madurez espiritual, en el sentido que nosotros lleguemos a ser como Cristo, en el sentido de maduros en Cristo, maduros en la fe. Por eso, cuando experimentamos esa nueva capacidad de perdón hasta del 100% de olvido total, independientemente del tipo de personas o del tipo de ofensa que hayamos recibido. Entonces nosotros sí a veces evaluamos ofensas eh, como si fueran graves, imperdonables, y esto es imperdonable, esto yo no lo voy a olvidar jamás, esto y cosas como esas, y terminamos nosotros es como legislando acerca del perdón, y Dios no pone esos límites. Si Él dice que perdonar a los enemigos, que es lo más complicado del mundo, es lo más difícil, porque son las personas que no nos caen bien, son las personas que no nos gustan por cualquier circunstancia, nos han ofendido de alguna manera, alguna afrenta real y vergonzosa, y Dios dice que tenemos que orar por ellos, perdonarlos a ellos. Cuando estamos orando por el enemigo y amando al enemigo, de por sí ya está implicado el perdón. El perdón y está implicado en ese amor, en ese perdón, o en esa oración por los enemigos está implicado el perdón. O sea, está implícito. Por eso es independiente del tipo de ofensa y del tipo de persona. Además, nosotros no deberíamos ya ver a nadie como enemigo. Simplemente son personas, digamos, si es en el caso de un incrédulo, esas son personas enemigas de Dios. Nosotros, por supuesto, no vamos a tener el aval de sus pecados, de su soberbia, de su orgullo, de su maldad, pero resulta que nosotros no tenemos o no podemos olvidar que estuvimos en ese punto en algún momento de nuestras vidas. Así que por el solo hecho de saber y entender que nosotros fuimos restaurados en nuestra relación con Dios, esa relación de antes enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Y Cristo en alguna parte habla ahí en Juan, dice, no llamaré mis discípulos, sino mis amigos, va más allá. Es una sincera amistad, un amor verdadero. Ya no, ya ni siquiera nos va a llamar sus ovejas o sus discípulos, sino sus amigos, porque implica que Él cambió a través de su amor y su perdón, cambió nuestro estatus y ahora tenemos un amor sincero como padres, como hijos a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo dice también como hermano mayor, etcétera. O sea que toda esta terminología que usa Dios en su palabra, todo este lenguaje figurado muchas veces, eh, termina dándonos a nosotros la idea de no tener para nada enemigos como tal, y mucho menos si son hermanos en la fe, a menos que no dependa de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué?
porque si yo puedo perdonar a mi hermano que me ofendió, o yo ofendí a mi hermano, porque esto es de doble vía, yo pido perdón. Si el hermano se rehúsa a perdonarme, yo ya no tengo nada que hacer. Por eso, por eso está anotado ahí el pasaje de Romanos 12. Romanos 12, 18 al 21 dice, si es posible, o sea, es una condición, un condicional, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, mi parte está hecha en el sentido de dar o extender mi perdón o pedir perdón a otros. Y ahí es donde yo les digo que cuando Dios me salvó, yo fui a pedirle perdón a la gente que me ofendió, yo dándoles el perdón que yo necesitaba recibir de ellos y, y yo pidiendo el perdón, más bien ellos necesitaban el perdón mío y yo estaba esperando era el perdón de ellos. Y eso les tocó a ellos muchísimo el corazón. Este tipo está loco o se la fumó verde, no sé, porque, porque no es lógico. El mundo nunca va a pensar de esa manera. El mundo perdido tiene muy radicado en el corazón la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, etcétera. Y eso es algo que implica venganza. Por eso dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Fíjense que el pasaje nos está diciendo en el 18 que es con todos, no con los hermanos en la fe, no con los familiares, no con la esposa o con el esposo o los hijos, no. Aquí dice, estad en paz con todos. Con todos implica, hermanos, que nosotros vamos a tener una relación de perdón total con todo el mundo. Y esto es porque a veces nosotros seguimos viendo esa acepción de personas. Puede que no las veamos evidentemente en nuestras vidas, pero sí en nuestro corazón. Y yo puedo dar fe que muchas veces yo oro por todos ustedes, mis amados hermanos, pero a veces por algunos hermanos que algo me hicieron, algo me dijeron, no me dan ganas de orar. Y no me malentiendan, hermanos, a veces uno por tiempo no puede hacerlo por todo el mundo, pero muchas veces no es por eso, muchas veces es porque sencillamente no tengo deseos y tomo la decisión de no hacerlo como una manera de no merece mi oración esa persona. Y eso es parte, bueno, no sé, pero por aquí hay una protesta terrible con del muchacho que mataron esta mañana o que se murió esta mañana. Entonces, no sé si alcanzan a escuchar el ruido, pero espero que puedan escuchar la explicación. Hermanos, entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto porque si hay algo claro en nuestra naturaleza pecaminosa es la venganza. La venganza que está radicada en nuestra propia justicia. Por eso, cuando nosotros escuchamos del Señor que ponga la otra mejilla, a eso se refiere Dios, que nosotros no tengamos en nuestro corazón el abrigar la esperanza de desquite, de revancha, de venganza, porque eso tiene que ir a descansar en Cristo. Si Dios, en su gracia y en su bondad, no nos está recordando todas las veces que le traicionamos antes de conocerle, tampoco nos recuerda las veces que le hemos traicionado ya como creyentes.
lo que hemos hecho antes del día de hoy, Él no lo está sacando y refrescando para continuamente enrostrarnos y sacarnos en cara ese pecado, porque nosotros sí queremos hacerlo. Y fuera de eso, tenemos la osadía, y eso les digo en primera persona, de quejarnos, de a veces de maldecir algunas circunstancias que nos ocurren por una estrellada, este tipo inútil, este idiota y cosas de esas. Hermanos, y a veces terminamos eso ofendiendo a Dios. De plano, cuando nosotros maldecimos las circunstancias, estamos maldiciendo al Creador que está al control de las circunstancias. Y no sé ustedes, hermano, pero me ha dolido en el corazón las veces que he cometido ese pecado de caer por la rabia, por, no sé, el afán, la falta de, no sé, de pensar en lo que estoy diciendo y haciendo y lo que estoy viviendo. A veces uno termina es como, como quejándose de las circunstancias que estamos viviendo en ese momento, y se nos sale la palabra maldita sea. Mi papá decía mandinga sea, y yo no sé por qué, pero eso era un dicho de los antiguos. Y entonces, claro, eso era como decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero me ha tocado caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque indirectamente, o tal vez directamente, no sé, estoy profiriendo una queja de maldición delante de Dios hacia Él mismo, porque Él es el que permite la situación. Él es soberano. Cuando tenemos en cuenta la soberanía de Dios, entonces debemos estar pendientes que Él lo que permite es perfecto, aún la enfermedad de mi esposa, los dolores, los trasnochos, sí, a veces que deudas que no nos pagan, a veces burlas, persecuciones, todo eso es parte de una soberanía divina, y el perdón está dentro de la soberanía de Dios. Si somos verdaderamente conscientes de que Él es nuestro Señor, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Así que dice, dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y muchos intérpretes de las escrituras hablan de que este lenguaje figurado de ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza es como avergonzarlos. Pues particularmente yo tengo otra interpretación, pero bueno, eso lo dejo para otro momento, porque si no, no cubre la clase de hoy. Entonces, eh, dice que si el enemigo tiene necesidad, cubramos la necesidad, porque esa es la forma como Dios quiere que tratemos a la gente que nos ofende. De por sí, una enemistad quiere decir que hay una ofensa de por medio. Si yo no voy a ser enemigo de una persona que no me ha hecho nada, o sea, ¿por qué razón sería? A no ser porque soy racista, entonces por el color de piel, a no ser que sea, bueno, cualquier tipo de persona agria, y entonces me cae mal esa persona por cualquier cosa. No, Dios dice que si el enemigo tiene alguna necesidad, que entonces la suplamos para honrar su nombre. Todos los verdaderos hijos de Dios fuimos llamados a perdonar. Por eso podemos leer en cartas como Primera de Pedro, cartas donde Dios muestra cómo, inspirado bajo el Espíritu Santo de Dios, el apóstol le escribe a una serie de creyentes de iglesias perseguidas.
el contexto de la primera carta de Pedro es que fue escrita a iglesias odiadas por la sociedad, odiadas por el mundo, perseguidas, insultadas, difamadas. Entonces, en ese contexto, Dios nos enseña a través del apóstol Pedro cómo debían estas iglesias tratar a esas personas que les causaron tanto mal, que las trataban con tanta malignidad. Entonces, ahí la palabra de Dios dice que no es ni con furia, ni acciones de venganza, como ya lo hemos hablado, sino ni tampoco difamando a otros, porque eso es hacer lo mismo que ellos hacen, ni burlarse de ellos, ni tampoco creernos más, porque nosotros sí somos conocedores de la fe y ellos no, ellos son ignorantes de la fe. O sea, no podemos creernos superiores a ellos mismos, no responder con orgullo de ninguna manera. En cambio, miremos lo que dice Pedro ahí en Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Esto es algo completamente diferente a lo que el mundo, y hace 2000 años, cuando se leyeron estas cartas y la gente se enteraba, la gente no podía concebir esto. Esto era algo inusual, algo imposible, algo increíble. Como yo ya les he dicho a ustedes, hermanos, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Esto de perdonar a las personas que nos humillan, a las personas que nos golpean, a las personas que nos maltratan, a las personas que nos insultan, esto de devolver bien por ese mal, les digo, no es fácil, hermano. Para nosotros, mire, de entrada, caigamos en cuenta, hermanos, es imposible. Para nosotros es completamente imposible. Pero como Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles, el Shaddai. El Shaddai es el Dios de los imposibles, es todopoderoso. Él lo puede todo. Y Él sí puede transformar seres vengativos, seres amargados, seres odiosos, seres envidiosos. Él sí puede transformarnos de cualquier manera para que podamos nosotros también disfrutar de su gracia y de su misericordia y de su perdón. No solamente nos favorecemos nosotros, hermanos, porque nos quita esa raíz de amargura, sino que libramos esa tensión que existe entre dos o más bandos de diferente pensamiento. Por ejemplo, si yo tengo enemistad con alguien, va a ser más complicado predicarle el evangelio, porque finalmente ahorita vamos a ver cómo el perdón es una de las, o más bien uno de los requisitos para poder dar un testimonio fiel de Cristo, y que estas personas puedan más bien, en vez de maldecirnos, alabar a Dios. Así no sean creyentes, porque ven la gloria de Dios en nosotros. Por eso es tan importante ver cómo Dios, a través del apóstol Pedro, dice que no devolviendo mal por mal, insulto por insulto. ¿Eso qué es? La ley del talión, la venganza justa, justa para uno, pero qué más injusto que lo que hicimos nosotros con el Señor. Así que este es un mandato que involucra el perdón, incluso a quienes nos traten de la peor forma posible, de la peor forma que ustedes se puedan imaginar, de la peor de todas las formas. Esto es posible en Cristo, hermanos, en Cristo. Yo no puedo exigirle a ustedes que perdonen a la gente que las ha ofendido, a la gente que las ha maltratado, a la gente que las ha humillado, que las ha decepcionado.
que las ha robado. Yo no puedo regir sus corazones, hermano, pero sí les puedo mostrar lo que Dios quiere que hagamos. Y eso sí es problema de cada uno con el Señor, porque por eso un día ustedes y yo rendiremos cuentas a Dios por pasajes como estos donde nosotros tenemos el conocimiento de la verdad y la autoridad para aplicarlo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos da el entendimiento para no solo creer estas palabras de Dios, esta palabra de Dios, sino para vivirla. Y vamos a rendir cuenta por nuestra mayordomía en esta vida. Por eso el juicio es un juicio real y es para todos. Y es un juicio justo. Y si la Biblia dice que vamos a rendir cuentas por cada palabra que digamos, hermano, mejor que Dios diga bien, te la pasaste perdonando en vez de te la pasaste maldiciendo o condenando o criticando. Es algo que debemos pensar. Ahora, se trata de un perdón radical. Este perdón es tan radical que parte del corazón. O sea, este perdón, esta clase de perdón no la conoce el mundo perdido, no la conoce el mundo o la sociedad actual. No, ellos no saben qué es esto. A ellos se les hace extraño, a ellos se les hace tan tontos, tan brutos como ahí, y ahora también va a poner la otra mejilla. Para ellos eso es una locura, pero pues Dios dice que la sabiduría de Dios es locura para este mundo. Así que no importa lo que nos digan, cómo nos vean, lo que nos critiquen, simplemente es bendecir cuando nos insulten y es no devolver mal por mal. Eso es ser misericordioso. Eso es ser de espíritu humilde, como lo dice 1 Pedro 3. Eso es incluso criticable por el mundo. No es muy popular que nosotros andemos perdonando a todo el mundo y predicando el perdón de Dios. Eso puede hacernos hasta odiosos a unas personas, pero ¿saben qué? Es la voluntad de Dios. Ustedes y yo podemos imaginar qué pasaría si como creyentes, todos los creyentes verdaderos de este planeta, usáramos las redes sociales para hacer esto, para extender perdón continuo a todo el mundo, en vez de estar criticando y haciendo cadenas de burla porque este personaje la embarró, porque hizo algo aquello. Hay gente que, no sé si ustedes vieron la noticia esta semana de un señor que se tropezó y al caerse alcanzó a rozar a una persona y creyó que era que la estaba o le iba a robar algo y lo agarraron a patadas y todo. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros no tenemos un dominio propio, el dominio de Dios en nuestras vidas para abstenernos de responder. Un pobre señor que se tropieza y qué culpa tiene y sin embargo casi lo matan, casi lo matan. Así que, hermanos, tenemos que ver que este mundo no conoce ese perdón, pero sí nos pueden conocer, sí pueden ver en nuestros, no sé, los estados, en nuestras vidas, en nuestro chat, en nuestros WhatsApp, en nuestras charlas, el perdón de Dios, el perdón. Esto es sinónimo de ese amor de Dios. ¿Y cómo van a conocernos a nosotros si no es por nuestro amor? Porque el amor del mundo es igual para todos, el amor fileos lo tiene todo el mundo, los incrédulos, los inconversos, ellos se aman y se aman entre sí tal, claro, es condicional ese amor, pero no conocen el amor incondicional de Cristo y ahí es donde debemos marcar diferencia. Así que, ¿cómo nos comportamos nosotros en nuestro trabajo, en la universidad, en las reuniones con la familia, con otras personas, cómo interactuamos en el ascensor, en los halls del conjunto, sí, y sobre todo cómo actuamos con personas que de pronto piensan distinto? Por ejemplo, esto del fútbol, en el fanatismo que se ha llegado de esas guerras de barras,
por el hecho de tener una camiseta del equipo contrario, se han llegado hasta matar. Es increíble la torpeza del ser humano, hasta donde ha llegado la ceguera de la rabia y de la maldad y del pecado. Bueno, Dios dice, además ahí en Primera de Pedro, unos versículos antes, en un capítulo anterior, dice, amados, en Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12, perdón. Dice la palabra de Dios, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, o sea, irreprensible, que no seamos dignos de acusar justamente. O sea, nos pueden acusar. El Señor Jesucristo fue acusado injustamente. No había nada justo detrás de las acusaciones que se le hicieron al Señor. Pero no es que no vamos a ser criticados y acusados, pero que lo hagan sin darle verdaderamente pie a esos ataques, a esas críticas, a esas ofensas. Así que seamos irreprochables, una conducta irreprensible y irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí está, en otras palabras, Dios diciendo a través del apóstol Pedro que nosotros no vamos a ganar este mundo para el Señor Jesucristo compartiéndoles el Evangelio. Sabemos que eso es obra soberana de Dios. Si nosotros nos comportamos iguales a ellos. Eso sí, de entrada, hermanos, nosotros sí somos culpables de no tener un buen terreno de preparación para el Evangelio. Porque una persona que la pasa peleando, amargada, criticando, despotricando, maldiciendo, y después va a hablar de Cristo, no, ya no le van a ni abrir el oído, ni siquiera lo van a mirar. ¿Por qué? Porque no está haciendo la labor. Yo no digo que el testimonio salve a nadie, pero sí prepara el terreno para la semilla del Evangelio. Y eso es lo que dice aquí Primera de Pedro 2, 11 y 12. Que la gente que nos calumnia, que nos dicen que somos malhechores, o sea, que hacemos las cosas mal, que nos critican, etcétera, que nos juzgan y condenan, ellos, por las buenas acciones, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que hagamos con ellos, ellos van a considerarlas en un momento dado y van a terminar glorificando a Dios. Por lo menos van a decir, uy, este tipo es diferente. Ese es verdaderamente el Dios de esta persona, es diferente. Así que Pedro está diciendo, no seamos iguales al mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Es más o menos diciendo, ¿quieres que la gente glorifique a Dios con tu vida? Bueno, pues entonces dejemos de seguir estas pasiones pecaminosas terrenales que están gobernando al resto del planeta, al resto del mundo, y vivamos conforme a la voluntad de Dios, vivamos conforme al Evangelio con integridad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, cuando dice que el pasaje que ya leímos de 1 Pedro 3:8, que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, esta conducta irreprochable que dice el versículo 12 de 1 Pedro 2, es esto, es dejar de ser iguales al mundo, que no nos igualemos a ellos en sentido negativo. ¿Por qué? Porque no nos van a tomar en serio. Eso forma parte de la conducta irreprochable que debemos tener. Eso es para que se puedan interesar en el Evangelio, para que yo tenga una autoridad ganada de amistad y de amor, de perdón continuo a esas personas. Digamos, yo lo practico cada vez que salgo a caminar con mi mamá, todo el tiempo, a toda persona, sea el que sea el chofer,
de un carro, sea el peatón, que sea gente importante ahí de cabecera, de altos de cabecera, o sea la muchacha de servicio, sea el mensajero, sea el que sea, a todos, a los celadores, a las muchachas que están lavando los frentes, están barriendo, a todas les doy el buenos días. A todo el mundo. Yo no sé si ustedes practican o no, pero y es, pues tristemente es hasta divertido el ver la gente a veces con unas amarguras y no contestan nada, no contestan nada y tal, pero muchos se quedan, se sorprenden. Ve uno los rostros ay, perdón, buenos días, sí, y gente ensimismada, gente pensando en otra cosa, o gente con un carácter que nada de amabilidad, pero buenos días, así sea con malos gestos, pero contestan. Entonces, yo lo hago como un ejercicio, no solamente para mostrarle a mi mamá que nosotros somos diferentes, y a esas personas que no contestan, Dios lo bendiga, Dios lo lleve con bien. ¿Por qué? Porque no, miren, ¿saben qué? Yo esto lo hice muchas veces en Bogotá y personas que nunca contestaban, terminaron contestando y después eran los primeros que saludaban. O sea que uno a fuerza de repetición puede cambiar eh, las circunstancias aún de esas mismas personas. Y solo Dios sabe qué habrá pasado en el corazón de esas personas, pero sé que eso prepara el terreno para el Evangelio. Así que hermanos, esta sociedad, esta comunidad no está caracterizada por el perdón, pero cuando ven el perdón en nuestras vidas, lo refresca. Este mundo está ardiendo es de odio y de sed de venganza. Cuando ven a alguien con una mentalidad diferente, hermanos, que glorifique, una mentalidad que glorifique al Señor que nos rescató, van a ver algo diferente y todo empieza con ese perdón. Así que, ¿qué significa cuando hablamos de perdón a los demás? Bueno, el significado principal de perdón es tener el medio para atraer a Cristo, para atraer a su gloria a esas personas que tal vez no lo conocen. Aquí hay que entender una verdad dolorosa, hermanos, es doloroso, pero es una realidad que ustedes y yo tenemos, y es que perdonar no es fácil. Y no es fácil ni nunca será fácil para nadie. El que diga que vive perdonando a todo el mundo, hermano, mire, ¿sabe qué? De una vez le digo de entrada que es un mentiroso. Y yo se lo digo con razón de experiencia. Es difícil, hermano, perdonar. No, Dios nunca nos dijo que esto era fácil. Es fácil llevar el yugo y la carga del Señor Jesucristo, como lo explicaba en el mensaje el domingo, pero porque es Él el que lo hace. Es Él el que lo hace. Para nosotros, hermano, esto no es fácil. Si seguimos viendo nuestra vida en forma egoísta, individualista, personalista, nunca vamos a perdonar de corazón a nadie. Pero si descansamos en el Señor, que eso es lo difícil, hermano, lo difícil, lo más complicado para todo creyente es poder descansar de verdad en Cristo. Señor, tú haz tu justicia con esa persona, yo no me amargo ni siquiera el rato, no me vuelvo crítico, no me pongo bravo, no me caigo en mal genio, no. Hermano, descansar en el Señor y en su justicia es difícil, pero no es imposible porque Dios nos manda a hacerlo. Dejemos que sea Dios el que lo haga, para que nosotros podamos preparar ese terreno para Cristo en esas personas. Así que, hermanos, Dios nos perdonó y nos perdonó cuando no lo merecíamos. Y lo más interesante de todo es que la primera carta de Pedro, en el contexto general, habla de cómo nosotros, ustedes y yo y los verdaderos hijos de Dios, salvos, transformados por la gracia y misericordia del Señor, ya tenemos una herencia incorruptible, ya es una herencia
que está reservada por la gracia de Dios para nosotros en forma gratuita. O sea, no lo merecemos. Es una herencia infinita. Hermanos, como les dije también el domingo pasado, apenas estemos delante de Dios, mira, acuérdense la gracia, la bondad del enamoramiento, acuérdense de cuando uno estaba en un amor, mejor dicho, algo precioso. Vamos a estar en un festival de amor delante de Dios. Vamos a sentir el gozo, la alegría, la felicidad, el deleite, el privilegio de disfrutar ahora en forma directa y sin barreras, porque estamos en un cuerpo de muerte que nos hace, se nos opone a veces a la comunión con Dios. Y si aún así en este cuerpo de muerte alcanzamos a gozarnos de la gracia y la misericordia de Dios, cuánto más cuando estemos ya sin barreras, sin pecado, sin orgullo, sin concupiscencia, sin tentación, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad. Eso va a ser un festival de amor, hermanos. Yo quiero verdaderamente gozarme con el infinito amor de Dios, y el perdón hace parte, es como el sinónimo que tenemos nosotros del amor para usarlo con los demás. Ustedes pueden usarlo o no usarlo. Yo prefiero usarlo, hermanos, porque entre más lo usemos, les decía esto de saludar a la gente porque la palabra saludar viene de dos términos: salud, dar. Yo estoy dándole salud. ¿Y saben qué? Ese es un término que en las versiones antiguas de la Reina Valera del 1909 y del 1602 era palabra de vida para salud, significa salvación. Yo cuando estoy saludando, estoy dando salud, estoy dando salvación. Yo no había caído en cuenta hasta que determiné ver este término de saludar, y claro, estamos saludando, saludando, salvación dando. Así que, hermano, es importante que así no nos contesten, hermanos. Así sean personas enemigas, saludemos. Así no nos caigan bien, por cualquier razón, sea la que sea, saludemos. Eso es parte del perdón que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y por eso, hermanos, si nosotros no recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha sacado de una enemistad que teníamos a una relación familiar íntima, padre a hijos. Hermano, entonces es que somos cortos de memoria y olvidadizos, o muy orgullosos, hermanos, demasiado orgullosos. Si hay algo que Dios quiere tratar con ustedes y conmigo y todos los seres humanos, es el orgullo. Por eso el Evangelio lo primero que hace es humillarnos a nuestra mínima expresión, depravados seres perdidos. No hay ni uno justo, no hay quien entienda, y toda la lista de esos pecados que alguna vez expuse ahí en uno de los mensajes de Primera de Juan, que eso era interminable. La lista es increíble. Determinar cada uno de los pecados que lista la palabra de Dios, eso se nos hace eterno. Y todo eso en bloque fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo cuando nos llevó a la salvación. No solamente los pecados pasados, sino también los pecados presentes y aún los pecados futuros. Qué increíble perdón de Dios. ¿Cómo no valorar perdonar entonces a los demás? Es que, hermanos, si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, vamos a fallar, porque no estamos valorando ese perdón y estamos pisoteando ese amor y ese perdón de Dios. Así que nosotros no necesitamos actuar como el mundo.
Si Dios nos perdonó cuando éramos sus enemigos y ahora lo tenemos todo en Él, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? ¿Nos creemos más que Dios? Bueno, chica, es que sería increíble, hermanos, que, no, Dios sí me perdona, pero yo sí no voy a perdonar a esa persona. Eso es demasiada arrogancia, hermano. Eso es demasiada arrogancia. Hermanos, no caigamos en ese orgullo que nos va a llevar a algo malo. Jesús vino a morir por nosotros y resucitó para hacer posible el perdón, dándonos en Él todo lo que necesitamos para glorificarlo. Y el perdón es uno de los elementos más valiosos que Él nos ha dado para glorificarlo a Él. Eso podría decir que eso es como nuestro secreto para tener esa capacidad de perdón. Es saber que es Cristo el único que lo puede hacer y ya lo hizo por nosotros. Entonces, dejemos que Él lo haga para los demás, para vivir nuestra vida con la conciencia de que somos pecadores perdonados, que nuestra ahora nueva naturaleza en Cristo nos la da para perdonar, para usar lo que Él usó con nosotros. Por eso lo multiplicamos. Así que un secreto que debemos anunciar a todo el mundo y reflejar en nuestras vidas es el perdón de Dios. Eso es todo el secreto que hay. Una vida cristiana es que Cristo viva la vida en nosotros, pero Él lo hizo perdonándonos para reflejar en nosotros la mejor muestra de amor, que es el amor agapado de Dios, que es un amor incondicional, un amor perdonador. La mejor noticia del universo está anclada en el perdón que podamos extender a los demás. Dijo el apóstol Pablo, ya para terminar, hermanos, por tiempo, Efesios 4, 31 y 32 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos o perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Y como mandato debemos ponerlos en práctica, hermanos. Así que meditemos una verdadera evidencia de auténtica salvación en Cristo, es esa capacidad de perdón. Yo no digo que todos la tengamos al 100%. Al menos podemos empezar a practicar poco a poco. Puede que al principio nos cueste, puede que soltar una amargura, un mal recuerdo, una cosa imperdonable que nos hicieron tal, puede que nos cueste a unos más que a otros. Yo siempre le dije a mi esposa, si Dios dice que cuando yo le confieso mis pecados, Él los perdona y los olvida, pues yo debo hacer lo mismo. Y entonces me decía mi esposa, sí, como si fuera tan fácil. No, sí es fácil. Para Cristo su carga es ligera y su yugo es fácil. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Por eso es descansar en el Señor. Yo no puedo, no me cuesta, me declaro incapaz de hacerlo, pero Cristo en mí sí. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo que sea Él el que lo haga en mí. Y eso es un gozo y un disfrute de la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces esta evidencia, sabiendo que todas y cada una de estas evidencias, como ya lo dije en la primera clase de esta lección 11, se van a vivir, todas y cada una de estas 14 evidencias se van a vivir en un genuino creyente. Puede que en mayor o menor grado unas se destacan más que otras, pero hermanos, si ustedes pueden vivir una transformación en el testimonio, en su forma de vida, en lo que sea, pero no tienen capacidad de perdón, hermanos, con todo el dolor del mundo les digo, no has conocido el perdón de Dios. No puedes perdonar porque no tienes el perdón que Dios ya extendió a sus escogidos. Así que, hermanos,
y les invito entonces a intervenir si hay algo que